than it was when it closed its doors. It is possible, of course, in a very few places, that when the banks resume, La Gran Depresión de 1929 ha sido considerada como la mayor crisis económica vivida en el siglo XX, el cual terminó con la Segunda Guerra Mundial. Durante esos años se observaron diversos cambios en la economía, en el sector empresarial, en el área social y hasta en el área del entretenimiento. A continuación veremos algunos de esos datos que se observaron en esa época. Datos en la economía. Las causas de la Gran Depresión son ampliamente debatidas, sin embargo suelen incluir un sistema bancario débil, la sobreproducción, la implosión de la burbuja de crédito, créditos incobrables, el hecho de que los agricultores y los trabajadores industriales no habían compartido la prosperidad de la década de 1920, etc. El 29 de octubre de 1929 sucedió el Martes Negro. En un día, el mercado perdió 14.000 millones de dólares y en una semana perdió 30.000 millones. Eso era 10 veces el presupuesto del país y bastante más de lo gastado en la Primera Guerra Mundial. Al día de hoy, esto equivaldría a casi 4 billones de dólares. En los peores años de la depresión, la tasa de desempleo en Estados Unidos se disparó hasta el 25%. No fue hasta 1941 cuando el desempleo bajó al 10%. La Gran Depresión no solo afectó a los Estados Unidos, se convirtió en parte también responsable por el nazismo en Alemania y de la Segunda Guerra Mundial. Aunque se trató de una depresión global o mundial, el 40% de los países del planeta no notó la crisis. Herbert Hoover fue el presidente de los Estados Unidos cuando comenzó la Gran Depresión. En marzo de 1930 declaró solemnemente que lo peor había pasado. Sin embargo, lo peor estaba comenzando y duró más de una década. Uno de los argumentos de los keynesianos en contra del capitalismo de libre cambio es que el presidente Hoover, durante el inicio de la Gran Depresión de 1929, se dedicó a hacer políticas de dejar hacer, dejar pasar, lo cual agravó más la crisis durante su mandato. La teoría keynesiana nació y toma fuerza en el contexto de la Gran Depresión, contribuyendo con su teoría general del empleo, el interés y el dinero. El 31 de diciembre de 1933, el economista John Maynard Keynes dirigió una carta abierta a Franklin Roosevelt, el presidente de Estados Unidos que se ha enfrentado al capital financiero. El demócrata Franklin Delano Roosevelt se convirtió en presidente en marzo de 1933 y prometió un nuevo acuerdo para el pueblo estadounidense. Durante sus primeros 100 días trató de crear puestos de trabajo mediante la creación de agencias federales que fueron apodadas organismos alfabéticos, por ejemplo, el TVA, el NRA, el CCC, el WPA. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los países occidentales trataron de enmendar los errores económicos de los años 30, sentando las bases de un nuevo sistema monetario internacional y abriendo progresivamente de nuevo sus economías al comercio. Desde entonces, una de las principales motivaciones de los responsables de política económica de los gobiernos, así como las organizaciones económicas internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, el GATT y la OMC, ha sido la de tratar de evitar que se repitan tragedias como las que se produjeron en la Gran Depresión. This is preeminently the time to speak the truth, the whole truth, frankly and boldly. Nor need we shrink from honestly facing conditions in our country today. This great nation will endure as it has endured, will revive and will prosper. Restoration calls, however, not for changes in ethics alone. This nation is asking for action, and action now.
Our greatest primary task is to put people to work. Finally, in our progress towards a resumption of work, we require two safeguards against a return of the evils of the old order. There must be a strict supervision of all banking and credits and investments. There must be an end to speculation with other people's money. And there must be provision for an adequate but sound currency. Datos en el sector empresarial. Durante la Gran Depresión, muchos empresarios tomaron algunas medidas tratando de contribuir a reducir el impacto. Por ejemplo, el magnate Milton Hershey se dedicaba principalmente a la producción de chocolate. Durante la Gran Depresión quiso ayudar a crear empleo, por lo que lanzó un proyecto para crear un nuevo edificio para su compañía. De este modo pudo contratar a un buen número de personas durante una temporada. Durante la construcción le trajeron una gran pala que funcionaba a vapor y le dijeron a Hershey que podía hacer el trabajo de 40 hombres. Lo que él respondió fue que se la llevaran y contrataran a esos 40 hombres. El gángster de Chicago, Al Capone, abrió un comedor durante la Gran Depresión. Para millones de personas, los comedores representaban el único lugar donde conseguían sus alimentos al día. No solo los empresarios intentaron ayudar a la gente con necesidades durante la Gran Depresión. Un conocido gángster y ladrón de banco llamado Charles Floyd también se comprometió con los afectados por esta crisis. Cuando robaba bancos, se llevaba también todos los documentos sobre las hipotecas para destruirlos después. De esta manera libró a mucha gente de las deudas que tenía con el banco. El millonario Rockefeller también hizo algunos cambios en sus costumbres durante esa época. En este caso no fue para mejor, sino que mostró que era algo agarrado. A todos los sitios a los que iba daba a los niños una moneda de 10 centavos de dólar. Sin embargo, al empezar la Gran Depresión, les empezó a dar monedas de níquel, que eran 5 centavos de dólar. Una serie de grandes estructuras, incluyendo el Empire State y el puente Golden Gate, se completaron durante la Gran Depresión, ofreciendo así numerosos puestos de trabajo a los desempleados. El problema del hambre durante la Gran Depresión llegó a niveles preocupantes. Por ese motivo, fue la primera vez que se introdujo la carne de cuervo enlatada. Se hizo como forma de que por lo menos muchas familias tuvieran algo que llevar a su mesa. Datos en el área social. Durante la Gran Depresión, los grupos sociales menos privilegiados fueron desplazados. Por ejemplo, los afroamericanos fueron los más afectados y usualmente los primeros en ser despedidos. Las mujeres también fueron discriminadas al verlas como si le quitaran los puestos de trabajo a los hombres. Cerca de 1.5 millones de mujeres casadas fueron abandonadas por sus esposos durante la Gran Depresión. Miles de escuelas trabajaron con horario reducido o tuvieron que cerrar. Unos 3 millones de niños abandonaron la escuela durante esa época. Hubo también deportaciones masivas de mexicanos fuera de los Estados Unidos por las autoridades federales. La idea es que esos puestos de trabajo fueran para los americanos durante esa época tan dura. Los californianos también trataron de detener a los inmigrantes que se querían mudar a su estado mediante la creación de puestos de control en las carreteras principales. Una forma temprana de seguridad social comenzó el 14 de agosto de 1935 para aplicar el seguro social para los ancianos que carecían del suficiente dinero para mantenerse a sí mismos. Durante la Gran Depresión, cientos de miles de familias viajaron hacia el oeste por la Ruta 66 a California, buscando nuevas oportunidades. La ruta que John Steinbeck en su famosa novela Las uvas de la ira llamó The Mother Road. Los alimentos escaseaban para muchos en la Gran Depresión americana. Esto hizo que algunos alimentos más baratos se hicieran más populares entre la población. Eso fue el caso de las palomitas. Al ser tan baratas, se convirtieron en una de las bases alimenticias de muchas personas. Muchos otros alimentos se popularizaron en ese periodo, como la mantequilla de maní, los sándwiches de mantequilla de maní y jalea o de queso, ya que aportaban energía y eran de fácil acceso para el público.
Por los problemas económicos en esa época se observó una gran ola de suicidios en el distrito financiero de Nueva York. Datos en el área de entretenimiento. Es interesante observar que el entretenimiento durante la Gran Depresión sirvió para hacer olvidar a las personas sobre la situación que vivían. Los rompecabezas se hicieron muy populares durante la crisis del 29. Era un modo para pasar el rato y estar entretenido y sobre todo barato. El Monopoly salió en 1935 y se convirtió en un éxito inmediato, quizás porque la gente podía convertirse en millonarios, al menos en su imaginación. Durante la Gran Depresión, los cines eran lugares donde se observaban grandes colas. Durante la Gran Depresión, un récord de 60 a 80 millones de estadounidenses iban a las salas de cines cada semana. Uno de los mayores éxitos de taquilla fue King Kong en 1933. Otras películas populares incluyeron El Mago de Oz en 1939 y Gone with the Wind en 1939. El cine se popularizó bastante pues era accesible para cualquier persona. En ese entonces se popularizaron las palomitas de maíz. La película de Walt Disney, Los Tres Cerditos, se estrenó en 1933 y muchos vieron en ella un símbolo de la situación de entonces, con el lobo representando la depresión y los tres cerditos como los ciudadanos medios que necesitaban trabajar juntos para sobrevivir. El Mago de Oz también tuvo muchas interpretaciones. La famosa fotografía de Dorothea Lange de los trabajadores migrantes en California durante la década de 1930 sigue siendo un registro pictórico en movimiento de la Gran Depresión. Cualquier comentario puede escribirlo acá abajo del video. Recuerda visitar nuestra página web www.yoempresa.org y alksconsultores.com. Recuerda, soy Alex Calderón y esto es Yo Empresa.